Bienvenidos, estimados, a este último capítulo de esta serie, el capítulo 7 de 7 de esta serie Entendiendo y Practicando la Oración. Una serie que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana, basado en el material de los planes de lectura de la aplicación YouVersion, donde hemos podido ir sacando algunas lecciones sobre cómo llevar adelante una vida de oración. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie con el capítulo llamado 3 razones por las que Jesús oraba. 3 razones que llevaban al Señor a orar. Y la lectura bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que dice así en el nombre del Señor. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Si Jesús necesitaba orar, necesitamos comprender por qué necesitaba orar. ¿Qué era lo que motivaba a Jesús a orar, siendo Él el Hijo de Dios? Y es interesante ver que una de las actividades más comunes dentro de la vida del Señor Jesús fue la oración. De hecho, a mí me llama mucho la atención cuando los discípulos que anduvieron con Él al lado, viendo milagros, viendo sanidades, viendo cosas maravillosas, no le pidieron: Señor, enséñanos a hacer milagros, Señor, enséñanos a resucitar, Señor, enséñanos a sanar, sino que le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque veían en Jesús una vida de oración que les conmovía seguramente, porque era algo que estaba presente en la vida diaria del Señor. Por eso llamaba tanto la atención de sus discípulos, que ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué motivaba a nuestro Señor? Si Él era Dios, ¿qué necesidad tendría Él para orar? ¿Qué razones tenía Jesús para ir a la oración? Aquí hay 3 razones que nos ayudan a entender la vida de oración de Jesús y que pueden animarnos a nosotros a tener nuestra propia vida de oración. Número 1. Jesús disfrutaba de la comunión con su Padre. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Eso está en Juan capítulo 17, verso 24. Donde desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el Padre y el Hijo una relación de amor mutuo. El Padre se gozaba en el Hijo y el Hijo se gozaba en el Padre. Pero eso no es de sorprender. Por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo para estar a solas con su Padre. Él dejó su trono de gloria, de honra, de comunicación constante con el Padre, y viene a la tierra, es separado de Él, separado físicamente, podríamos decir, del espacio, el tiempo, pero seguían en una unidad a través de la oración. Número 2. En su humanidad, Él dependía de Dios Padre. La Biblia también nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera total de la humanidad. El apóstol Juan, en su primera epístola, ¿cierto?, encarga enfatizar que Jesús no solo había venido como Dios, sino que también como el que había venido en carne, en primera de Juan 4:2. Y en virtud de su humanidad participó de las aflicciones, de las miserias y de las necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, su provisión, su protección venían de Él. El único que lo podía entender en su angustia y socorrerlo en su necesidad era su Padre. Su oración era una evidencia de que dependía de la ayuda divina. ¿Cómo olvidar las oraciones de Cristo? ¿Cómo olvidar sus oraciones que nos han quedado registradas? Esas oraciones llenas de sentimiento cuando está a punto de ser entregado, cuando está a punto de morir, cuando ora por Jerusalén antes de entrar a la ciudad, cuando ora por sus discípulos, cuando ora por los que han de creer por la palabra de ellos. Y cómo olvidar esa oración que hace ahí antes de entrar a este sacrificio, donde dice: si es posible,
pasa de mí esta copa, mostrando esta humanidad, mostrando esta parte frágil del ser humano, pero buscando el socorro y la ayuda y la dependencia de Dios a través de la oración. Número 3. ¿Por qué Jesús oraba? Para modelarnos la vida que agrada al Padre. Él es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad, de piedad, de pureza. La vida de Jesús, incluyendo su vida de oración, es un ejemplo para nuestras vidas. Es el ejemplo que debemos seguir para agradar al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros debemos imitarle a Él. Nuestro Señor no se limitó a ordenarnos a orar, sino que con su ejemplo nos enseñó cómo hacerlo. Nos enseñó una vida de oración. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como modelo, las primeras 2 razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Cristo, ahora tenemos los privilegios de disfrutar del amor del Padre y debemos depender de Él en todo momento. Así como el Señor disfrutaba de una comunión con su Padre, en la número 1 que vimos, disfrutar la comunión con el Padre, nosotros por medio de Jesucristo, del sacrificio que Él hizo, ahora también tenemos esa comunión con el Padre. La Escritura dice que antes éramos enemigos, ahora hemos sido hechos amigos, hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, hemos sido considerados su familia. Por lo tanto, esa separación que había hoy día a través de los méritos de Cristo, tenemos nuevamente comunión con el Padre y debemos disfrutar de esa comunión a través de la oración. En el punto número 2 decíamos su humanidad. En su humanidad dependía del Padre. ¿Cuánto más nosotros en nuestra humanidad dependemos del Padre? Somos dependientes totalmente de Dios y necesitamos recurrir a sus plantas en oración para pedir socorro cuando esta humanidad no nos deja avanzar en el camino, cuando esta humanidad nos hace tropezar. Necesitamos reconocer nuestra humanidad en oración, pidiendo al Señor que Él nos ayude a llevar nuestra carga. Y al ver a Cristo, en el número 3, al ver su ejemplo, debemos motivarnos para parecernos a Él también en su vida de oración. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a valorar este preciado regalo que se nos ha dejado de comunicación con el Padre. Hoy día hemos terminado esta sección, este estudio, esta serie, y espero que sea de gran bendición para nuestras vidas y que nos ayude en nuestra vida de oración. Que el Dios de paz le bendiga. Le invito a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, que nos has permitido el poder realizar esta serie, el poder compartir con mis hermanos, Señor, esto tan precioso que es sobre la oración. Ayúdanos a que nuestra vida de oración, Señor, sea eficaz, sea eficiente, Padre, que nuestra vida de oración pueda, Señor, llevarnos a un crecimiento espiritual. Danos, Señor, las herramientas, danos el deseo de hacerlo, Padre Celestial, y aun cuando no haya deseo, hemos aprendido que debemos orar, que debemos estar ante tus plantas, Señor, que podemos seguir tu ejemplo. Ayúdanos, aumenta nuestra fe para seguir tu ejemplo. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén.